mi nombre es Estrella Esquivel y bienvenido a este videocast. Presento formalmente, soy estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Aragón en la licenciatura de Pedagogía. Y estamos presentando este videocast como parte de un examen extraordinario de la Unidad de Conocimiento de Innovación Tecnológica. En esta ocasión vamos a hablar acerca de una lectura del escritor y educador crítico, el joven señor Antonio Bartolomé, quien habla acerca pues justo de estas nuevas tecnologías de educación. Sinceramente estoy un poco nerviosa, yo no sabía que era un videocast, entonces lo vamos a hacer como un podcast, video, pero pues les voy a estar narrando acerca de qué es. Y bueno, vamos a comenzar con esto que tenemos que realizar y pues como ya dije, vamos a hacer esto como si fuera un podcast. Yo no tenía experiencia en estos temas. La verdad es que he escuchado muy pocos podcasts, no sabía que existían los videocasts y bueno, a partir de esto es que me pongo a investigar. La verdad es que prefiero hacerlo por vía de voz porque no soy muy buena con esta cuestión de las cámaras y los enfoques y todo eso, pero pues yo sé que poco a poco en algún momento podré hacerlo, aparte de que bueno, también es otras cuestiones personales como pena y todo eso, ¿no? Más que nada digo todo esto o lo platico porque todo esto tiene que ver o va en relación a la lectura que realizamos. En realidad, bueno, se realizaron varias lecturas, investigó acerca de el tema de lo que era como tal la unidad de conocimiento, que es la innovación tecnológica, y se investigó, pues primero los conceptos, que era la innovación, que era la tecnología, cómo se aplicaban, desde qué puntos se daban. La verdad es que es una materia muy amplia. Y pues todo esto va en relación, la verdad es que no tiene mucha discrepancia con todo lo que estoy mencionando. ¿Por qué? Porque la lectura que nos da Antonio Bartolomé es una lectura, a mi parecer, muy buena. Es una crítica bastante extensa que, bueno, nos da muchos puntos de vista muy buenos, ¿no? Es una buena recuperación para todo esto de las innovaciones tecnológicas y, bueno, el mundo en el que ahora vivimos también porque, bueno, aunque en ese momento él lo publicó, pues ya tiene ratito, pues en ese momento él no se encontraba como nosotros, ¿no? Ahora en estos tiempos de cuarentena, que bueno, más al rato platicaré un poco más acerca de esto, que tiene todo que ver en relación al tema que son las innovaciones tecnológicas, ¿no? Pero bueno, para adentrar más como en la lectura, vamos a ver los puntos que se tomó de esta. Y bueno, la lectura como tal, el tema que realizamos se llama Nuevas tecnologías en educación, preparando para un mundo nuevo, para un nuevo modo de conocer. Correcto, entonces, bueno, en esta lectura, señor Antonio Bartolomé empieza a mencionarnos que hay una dificultad en el paso de la educación a otros sistemas educativos, ¿no? Es como su punto de inicio. Nos dice que hay puntos o sistemas educativos que están mediados por la educación, pero esta educación no es completa. Entonces, finalmente, la educación tiene un apoyo
por parte de afuera y uno, el alumno, el educando, pues como esta información no es del todo actualizada, el alumno tiene que buscar de afuera. Entonces, la educación, pues hasta la actualidad no estaba tan mal porque eh, las estas faltas eran finalmente lo que eran pues recompensadas por otras cuestiones que no era la escuela, que no era la educación escolar como tal, sino por parte de afuera. Pero hasta cierto punto, pues tampoco eran apoyadas ni por la escuela ni por la familia, ¿no? Entonces, ¿de qué trata esto? Bueno, primeramente Antonio Bartolomé nos dice que hay un paso de la sociedad industrial a la sociedad de la comunicación, ¿no? Que debe de haber un paso de cambio y que, bueno, hay un nuevo modo de conocer. ¿Cómo es esto? Porque, bueno, si lo vemos, hace mucho tiempo, la sociedad pues estaba dictada por un régimen, por una cuestión de la educación en una forma muy lenta. La educación era muy lenta. ¿Cómo es esto? Pues podemos decir que los pasos en los que la nueva información, que los conocimientos se iban adquiriendo, pues tardaban. Eran conocimientos que se daban en tiempos muy alejados y que por eso mismo era que la sociedad, los seres humanos como tal, pues vivíamos mucho enalteciendo la palabra de los viejos, ¿no? De los adultos. Eh, la información podía pasar por, por varias, este, por varias personas en mucho tiempo y seguía siendo verídica. Es por eso que en las sociedades se dejaban guiar mucho por lo que decían los viejos, porque eran los sabios, ¿no? Los que tenían este conocimiento que era correcto y que se les debía de continuar y de hacer caso, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasa? Que hasta cierto punto eso estaba bien, pero hay una parte en la historia de las sociedades que es a partir de la revolución industrial, cuando el conocimiento empieza a avanzar más rápido, ¿correcto? Entonces, este conocimiento hace que el conocimiento que las personas mayores tenían, pues queden obsoletos. ¿Cómo es esto? Pues la sociedad empieza a tener con la nueva revolución industrial, con la creación de nuevas máquinas, de, de todos estos conocimientos, pues se empieza a los viejos no se actualizan tan fácilmente y entonces pues esta información que los viejos tenían hasta cierto punto queda obsoleta, que ya no es viable. ¿Por qué? Porque bueno, también nos menciona que cuando vamos empezando en este transitorio, en esta etapa transitoria que cambia tan repentinamente, pues bueno, primero había gente que por esta misma poca información que había, o bueno, era bastante, pero era concreta, pues había gente que podía saber de varios temas. Entonces, pues podías tanto saber como de pintura como de una ingeniería, ¿no? Porque eran temas y eran conocimientos que ya estaban dados por hace mucho tiempo, ¿no? Pero llega esta nueva etapa, llega la revolución industrial, en donde, bueno, lo que hacen es que los conocimientos empiezan a avanzar a pasos agigantados y esto nos hace tener que especializarnos en ciertos temas, ¿correcto? Entonces, pues hay nueva información de todas estas cosas y ya no hay persona que pueda recordar o saber todo esto, ¿no?
ya la información es tan vasta que se empiezan a especializar. Ya es por eso que en cada carrera, pues, ya no es fácil que tú sepas de varias cosas. Te tienes que especializar y más que nada porque esta información se va actualizando tan rápido que cuando tú sabes algo y entendiste algo, esa publicación o lo que tú ya sabes, en poco tiempo avanza de manera, pues, ¿cómo decirlo?, descarriada. Entonces, lo que tú sabes en unos, al principio eran unos 10 años, ahora es que en unos 2 años ya queda obsoleto, ¿no? Porque ya hay cosas nuevas, porque la tecnología avanza tan rápido que, pues por eso mismo se generan nuevas, pues nuevos conocimientos y de esta misma forma todos nos tenemos que actualizar. Entonces, bueno, la información es tan rápida, como decíamos, que a la hora de publicarla, pues ya no funciona. Él nos pone ejemplos en donde, sinceramente no me acuerdo muy bien, pero en donde las personas daban cierta información o estudiaban acerca de cierta información y se tardaban en publicar sus obras unos 25 años, o sea, en lo que el editor las veía y las analizaba y todo eso, y después en lo que sus obras eran publicadas, pues la verdad es que ya para ese tiempo la información que ellos tenían o era poca o ya era obsoleta, ¿no? Ya no era parte de lo que en la actualidad se vivía. Entonces, pues a través de esto es por eso que se empieza a generar esta cuestión de una actualización más rápida. Nos dice que los campos con mayor rapidez en la información que han avanzado es la ingeniería informática, la medicina, las ingenierías, bueno, algunas ingenierías, la química y la física, que son parte de estos conocimientos que se han hecho más, pues, que se ha tenido más información en poco tiempo, ¿no? Pero bueno, esto relacionándolo a la cuestión educativa, en materia de educación, pues se dan dos consecuencias debido a esto. Una es la necesidad de una permanente actualización, ¿no? Lo que ya decíamos, la cantidad de conocimientos deben de ser pues más, actualizados más seguido. Y bueno, la segunda es la necesidad de diseñar y utilizar nuevos modos de organizar y bueno, ¿cómo es esto de la necesidad de diseñar y utilizar nuevos modos de organizar y acceder a la información? Más que nada, Bartolomé nos dice que los profesores en la actualidad pues no han sabido reaccionar a esta nueva información que hay, ¿no? Estos nuevos conocimientos. En muchos casos continúa basando su enseñanza en la transmisión de contenidos que no están del todo actualizados o que intentan actualizarlos más o menos, pero que no se consiguen, ¿no? Entonces, pues aquí en materia de educación, los maestros quedan rebasados por esta cantidad de conocimientos, de nueva información, de nuevas tecnologías que existen para poder adquirir esa información, ¿no? Porque, bueno, anteriormente se transmitía esta información por palabras escritas en los tiempos en que empieza todo esto, tipo Edad Media, mucho antes, y se empieza a adquirir la información, pues primero oralmente, ¿no? Es transmitida a través de la palabra
a través de lo que nos decían, como ya mencionábamos, los más viejos de la tribu, de la organización, de la sociedad. Pero posteriormente, pues ya se empiezan a hacer esta transmisión de conocimientos a través de las palabras escritas, ¿no? A través de las cosas que dejábamos plasmadas, a través de crear ya como tal la escritura, que eso me parece es en la época de la Edad Antigua o la Edad Media, ¿no? Que es cuando se crea el papel y la imprenta y la pólvora y se dan estas nuevas tecnologías que, bueno, recordemos que una tecnología se da como tal, no por lo que conocemos ahora como estos medios de comunicación, ¿no? O como estas cuestiones científicas, lo que son las televisiones y todo eso, sino la tecnología como tal es las herramientas que el ser humano ocupa para que son novedosas, que son nuevas y que nos facilitan la vida. Entonces, bueno, ya después de este paréntesis, perdón, pues se transmitía la educación por las palabras escritas, oralmente, y posteriormente por las imágenes, ¿no? Bartolomé nos pone como un ejemplo los vitrales que hay en las iglesias, pues a través de eso es que la gente empieza a percibir los conocimientos, ¿no? Así es como anteriormente se daban cátedras. Pero, bueno, ahora hay una evolución entre la enseñanza de forma oral de forma oral o escrita como tal, a esta nueva enseñanza con multimedia y con peso en la información escrita y en las imágenes, ¿no? Se dan cuenta, bueno, a partir de la creación de la televisión, por ejemplo, muchos conocemos a través de estos medios, ¿no? A través de lo que vemos en la televisión y bueno, ahora que se ha agrandado más rápido los medios en donde podemos obtener información. Antes eran pues nada más el radio, después posteriormente fue la televisión en donde, bueno, de hecho nos mencionan en la lectura que puede verse esta como la tercera actividad que se hace más en la vida de ciertas personas, ¿no? De algunas personas. Y la primera es comer y la segunda es dormir. La tercera es ver televisión, ¿no? Entonces, cómo las personas perciben esta información a través de las imágenes que nos brindan y cómo justo, ¿no? O sea, las personas le dan más crédito a todo lo que ven, a la información a través de imágenes, y de todo lo que tenemos nuevo, pues más que nada, esta es una evolución que se da, ¿no? En la sociedad como tal, grande, y que después la educación no ha podido abarcar del todo, ¿no? Es una evolución de la sociedad de una cuestión audiovisual a de una cuestión oral, perdón, y escrita a una cuestión audiovisual, en donde ya le dan pues más peso a estas imágenes. Eso es con la televisión. Posteriormente, cuando empieza el internet, pues bueno, creo que hay ahí un desfase. ¿Por qué? Porque los maestros siguen enseñando ciertas cosas, intentan actualizar su información, su contenido, pero finalmente a veces son arrebasados, ¿no? Porque los mismos maestros no tienen esta forma de acceder a la nueva información o no se actualizan o son tan complicados a veces estos nuevos programas, estas nuevas maneras que
bueno, que los mismos maestros carecen de estas destrezas, ¿no? Y bueno, los alumnos también carecen de esas destrezas, pero es más fácil que ellos aprendan a través de su propia experiencia y bueno, a través de un ensayo-error, ¿no? Que es lo que ellos hacen. Y bueno, también por esto es que la educación ha tenido un poco de no de avance, lo contrario, de quedarse rezagada, porque los mismos maestros a veces podemos tener miedo, ¿no? A veces pueden tener miedo de que pues ellos no tienen las destrezas y pues dan el contenido y guían a los alumnos a cierta información que ellos les dan, pero pues que no es del todo completa, ¿no? Entonces, bueno, se produce un descenso de eh, de esta información y incluso podemos decir que a veces el alumno llega a saber más de lo que sabe el maestro, ¿no? Pero bueno, estas nuevas tecnologías, esta nueva información, el cómo se maneja y todo eso es tanta y a veces no está tan bien direccionada que se produce un descenso de la capacidad de concentración en los alumnos, ¿no? Existe tanta información, existe un exceso de información que, pero esta no es del todo correcta o es superficial, ¿no? Entonces hay que hablar más bien de una saturación de superficialidad, de información superficial que aumenta la pasividad en los alumnos. Hay una pérdida del espíritu crítico y de la capacidad de razonamiento. Lo que hacen es que, bueno, ya tienen la información, lo tienen todo dado, lo tienen todo procesado, pero no piensan más allá de esto, ¿no? Entonces Bartolomé hace una crítica acerca de esa misma información, ¿no? ¿Por qué no se piensa más allá? ¿Por qué parece que la misma información, lo mismo que creamos, está en nuestra contra? Y nos dice, bueno, que principalmente la escuela debe de cambiar, es un punto muy importante que él nos maneja, y de hecho hace la comparación del síndrome de Frankenstein, ¿no? Y la televisión. ¿Cuál es el síndrome de Frankenstein? Bueno, que Frankenstein como tal, que es el que crea a su nuevo monstruo, por así decirlo, hace una creación y se espanta de su mismo de la misma criatura que él mismo creó, ¿no? Lo mismo con la televisión. El ser humano crea esta televisión, pero se espanta después, ¿no? Pareciera que la información y las nuevas tecnologías nos exceden porque aparte están siendo parte em, de lo que nosotros estamos viendo y nos dejamos influenciar, se podría decir. Pero bueno, finalmente sí hace una crítica a esto, hace una crítica a Bartolomé a la educación muy, muy amplia por esta desinformación, por esta falta de actualización, porque, bueno, finalmente se siguen ocupando las mismas aulas, ¿no? Que en las aulas podemos ver una educación que estaba centrada en el maestro, ¿no? ¿Y cómo es esta cuestión de centrada? Pues que habían cuestiones en donde el maestro estaba enfrente y los alumnos estaban sentados incluso en filas horizontales y verticales que no les permitía la comunicación entre ellos y que también eh, era una educación unilateral, ¿no? El maestro iba y enseñaba sus conocimientos y los alumnos debían aprender porque el que sabía esta información, pues era el maestro. Entonces, bueno, nos pregunta él cómo es que accesamos a esta información, ¿no? Eh, eh, Bartolomé nos habla acerca de que se accede a través de una cultura del espectáculo. Él habla
que actualmente pues esta información, toda esta educación es a través de la diversión, como los niños y los hombres pueden acceder mayor parte a esta información por medios de elementos como la televisión que ya habíamos dicho, los videojuegos o el internet, ¿no? Que es actualmente en donde es más fácil conseguir esta información. ¿Y cómo es que pueden acceder a esta? Pues, por ejemplo, en los videojuegos, los chicos obtienen ciertas destrezas, dependiendo del juego, obtienen ciertas características para poder enseñar al mismo tiempo en que ellos se divierten, ¿no? Y entonces es así como los hombres, los niños, como los seres humanos en la actualidad, pues adquirimos esta información más fácil a través de un monitor, ¿no? Porque no se cansan. Es una educación activa que también los pone a ellos a participar. Y bueno, justamente en esta cuestión entran también las redes sociales, ¿no? Que podemos ver Facebook, WhatsApp, Instagram, todas estas aplicaciones en donde no solamente proporcionan información al usuario, sino que este mismo sujeto se convierte en un sujeto activo de la construcción de dicha información, ¿no? Puede dar información personal, pero también es participante de esta interacción con la información. Estos sujetos pues pueden estar mediando qué es lo que ven, qué es lo que no ven a través de sus gustos, a través de lo que les gusta, y también pueden estar mediando pues esta conexión con otras personas. Incluso ya es más fácil, ¿no? Poder comunicarse con una persona más rápido por internet que hace mucho por vía de mensajes, ¿no? O con una persona que no solamente está al otro lado de la ciudad, sino al otro lado del mundo, y que ya hay más facilidad para poder encontrar esta información, porque incluso existen los traductores, ¿no? Que estos traductores pues pueden hacer la información si no tienes la habilidad o no sabes algún otro idioma, pues es más fácil poder traducir esta información y poder acceder a ella. Entonces, los sujetos de ahora son sujetos que toman decisiones, que están activos y que viven inmersos en esta cultura del espectáculo y de la sociedad del entretenimiento, así como se accede a esta información. Pero, bueno, debido a esto, justo se hace la pregunta de, ¿puede la escuela seguir utilizando aquellas viejas aulas? ¿Es lo más conveniente poder utilizarlas? Pues parece que no, ¿no? Entonces, él nos habla acerca de 3 cambios que se pueden dar a través de la educación y que, bueno, nos pueden ayudar para acceder a esta información. Como hablábamos al principio, pues a través de estos puntos que nos da Antonio, el escritor Antonio, pues podemos ver y acceder un poco más a esta información. En ese momento, cuando él lo escribe, pues es nada más una cuestión de ideas, de crítica y de proposición de Bartolomé, pero en la actualidad, con todo esto que pasó de la pandemia y de encerrarnos en cuarentenas y todo eso, incluso este mismo podcast, se podría decir, este mismo video, pues está haciendo en, en una cuestión de poder cuidarnos y de estar desde nuestras casas, pero esta pandemia lo que ha hecho es que ha internado más y adentrado más a los sujetos a esta construcción de las tecnologías y a esta utilización de estas mismas tecnologías, ¿no? Incluso las personas que no sabían utilizarlas, aunque estaban renuentes a utilizar las nuevas tecnologías, los nuevos programas y los nuevos aparatos, pues se ha tenido que actualizar,
se ha tenido que actualizar obligatoriamente, se podría decir, para poder seguir existiendo en esta sociedad, ¿no? Ahora ya somos una sociedad que está no solamente participa en afuera, sino también en redes sociales, ¿no? Hubo un momento en donde si tú no estabas o no tenías una página de una red social, pues no existías para los demás, ¿no? Incluso se podría llegar a decir. Pero bueno, también por eso hablábamos al principio que incluso el ahorita estar platicando todos juntos, que es la cuestión de este podcast, que es más que nada lo que el podcast quiere eh, o lo que permite hacer es que te crea, por ejemplo, voy a poner mi ejemplo, yo no sabía hacer todos estos videos de información, te obliga a estar más inmerso y aprender más cosas. Para hacer este video tuve que buscar, pues sí, la información, la lectura, aprendérmela, saberla, poder criticarla, poder pensarla y analizarla, pero también no solamente esta información, sino la información en cómo utilizar los medios de comunicación, en cómo utilizar las aplicaciones para poder realizar este video y que, bueno, fuera para el disfrute de los que lo escuchan, ¿no? Entonces, pues todo esto, ahorita ya estamos como más inmersos, como les venía diciendo al principio, sí es eh, una lectura que se da pues de hace mucho y que en ese momento pues fue un nada más una idea, pero pues ahora en nuestra actualidad eso es lo que se está realizando, ¿no? La verdad es que las tecnologías también nos han ayudado y no son del todo malas, ¿no? No son solamente, no son nuestro Frankenstein, nuestro monstruo, sino que nos han podido ayudar. Pero, y pues ¿cómo? El primer cambio que Bartolomé nos menciona es la toma de decisiones en el acceso de la información. Él nos dice que buscar esta información es una destreza, que como todas destrezas, obviamente, se adquiere a través de la práctica continua y reflexiva, que ha mejorado a través de una autocrítica continua, ¿no? Pero, pues, ¿cómo se hace esto? Nosotros, en la actualidad, tenemos la información lista, calientita para a nuestro servicio, ¿no? Pero esta información, como bien nos decía, pues es una información muy por encima de las cosas, ¿no? Muy superficial. Entonces, nosotros como estudiantes, lo que quiere Bartolomé es que busquemos esta destreza de buscar, de tener este sentido de, de autocrítica, pero también de búsqueda de esta información. Si ya tenemos información que es muy fácil acceder a ella, pues buscarla, la verdad, ¿no? Y después de buscarla y de no ser tan superficiales, no quedarnos ahí, sino reflexionar, poder ser sujetos activos que puedan criticar esta información. Sí, las nuevas tecnologías pueden ser malas, pueden ser nuestro monstruo si no sabemos llevarlas, pero si sabemos acceder a la información, si sabemos hacer buenas reseñas y podemos analizar y criticar esta información, pues más que nuestro monstruo, más que nuestro Frankenstein, puede ayudarnos, ¿no? Saber que este Frankenstein que nosotros creamos, este otro ser, también piensa y también nos puede, pues, nos puede afectar, pero ¿de qué manera nos va a afectar, no? Si de una manera negativa. Por eso es que, bueno, parte de sus
de los 3 cambios que propone en materia de la educación, el segundo cambio es esta parte de la integración de medios, la multiplicidad de lenguajes, ¿no? Ya hablamos de esta cuestión de la información y el fácil acceso que hay a ellas, pero pues él nos vuelve a mencionar en este pequeño apartado que hay que tener una práctica continua y reflexiva de esta información, que hay que tener hay que poseer criterios de valor y la habilidad para saber aplicarlos, para poder criticar las cosas, para poder pensar más allá de la información tan inmediata que se nos da y que tenemos. Esto pues bien, que vemos también en todos los medios, Facebook y la televisión, es lo más fácil, ¿no? Que hay. Por ejemplo, ahora en la pandemia, sería muy bueno hacer esta cuestión. Bueno, todos estamos encerrados en nuestras casas, algunos ya no, pero pues la mayoría sí, o en algún momento lo estuvimos. Y entonces no quedarnos con la información que recibimos, ¿no? No solamente alarmarnos, sino poder saber como sujetos activos, vuelvo a mencionar porque quiero hacer hincapié en esto, como sujetos activos, ¿qué podemos hacer, no? ¿Cómo podemos ver? Y esa información, cuestionarla también, si realmente es del todo cierta o si no es cierta. Algo que pasaba muy seguido o que pasa muy actualmente es que aparte esta información, por más fácil que la tengamos, hay información que no es verídica, ¿no? Y que si nosotros no estamos en esta capacidad de poder pensar, reflexionar y criticar, entonces podemos ser partícipes de esa información que no es verídica, de esa información falsa, y entonces pues alarmarnos, ¿no? Por ejemplo, ahora en la pandemia, muchas se estuvieron pasando lo que son cadenas de información vía WhatsApp que, que no eran del todo ciertas, ¿no? Que te decían que tomaras ciertos medicamentos o que hicieras ciertas cosas para poder evitar eh, el COVID, pero que esos pues en realidad no eran métodos que nos haya dicho un doctor o un especialista, ¿no? Sino que en realidad no estaban certificados. No sabías ni siquiera quién lo había escrito, quién lo había pasado, por qué te lo habían pasado. Y si no estás consciente, si no eres un sujeto partícipe en esto, pues fácilmente puedes hacer lo que te dicen sin saber si eso puede afectar incluso en este momento a tu salud, ¿no? Entonces, sí hace un hincapié en este segundo cambio de esta capacidad de interpretar la imagen que se nos da, la información. Generalmente, pues, ahora como las imágenes o lo visual es lo que más se nos queda, incluso en Facebook o en algunas otras aplicaciones, lo que se pasa más son imágenes, ya no te escriben, porque la gente no lee, porque vemos un escrito muy largo, nos da pereza, ¿no? Pero si vemos esa información, si no lo que nos escriben, nos lo pasan en una imagen, entonces sí lo leemos, ¿no? Entonces es por eso que habla acerca de esta capacidad de interpretar las imágenes que se nos dan. Y bueno, por último, también hay un tercer cambio que en este cambio nos habla acerca de 4 características adicionales que debe de tener la escuela. Todos estos cambios, pues recordemos que son porque principalmente para la escuela, ¿no? Está hablando de estas tecnologías y cómo afectan a... Y bueno, él habla acerca de 4 puntos. Estos puntos, el primero es ser activo.
¿Cómo ser activo? Bueno, como hablábamos en un principio, de hecho todos estos ya son como reiterativos, por lo que no nos vamos a extender, pero habla acerca de ser activos, de poder crear una escuela que te haga partícipe de eso. Tú la información que puedes ver o que puedes acceder es porque estás inmerso en eso. Es parte de tu día a día, es parte de lo que conoces, es parte de, de tu vivir diario, ¿no? Y si tú vas a una escuela y te dan información que ya está obsoleta, que ya no es parte de lo que tú ves día a día, pues obviamente no le pones tanta atención, incluso me ha llegado a pasar, ¿no? Pero es por eso que él apremia más como en esa parte de poder crear una educación activa. ¿Cómo es esto? Pues ahora sí como quien dice, eh, poder generar una educación al, al nivel de la chaviza. ¿Cómo es esto? Bueno, eh, más que nada porque nos da el ejemplo Bartolomé que en algún momento hacen un estudio y les pasan a unos chicos un video de 4 horas acerca de algún tema en específico a los alumnos y separado le pasan este mismo video a los maestros, ¿no? Los maestros pues se quejan, ¿no? Y dicen, no, pues es que es un video para chavos, es información que pudimos obtener en 20 minutos cuando en este video dura 4 horas. Y contrario a eso, los alumnos estaban muy encantados por ver ese video, ¿no? Y por saber y aprender a través de él. La verdad es que si lo relaciono a mi experiencia, es que me ha pasado, ¿no? Llegar e ir y escuchar hablar a un maestro, a una persona durante 4 horas, a veces es muy aburrido, tedioso. Pero si ves una película, por ejemplo, si ves un documental o si ves las imágenes, te hacen estar activo, te hacen poder pensar, te hacen poder sentir como que estás en ese momento y entonces así aprendes más, ¿no? Porque estás inmerso en lo que estás aprendiendo. También, bueno, dice que la educación debe de ser entretenida, como pues por esto mismo, a través de utilizar las tecnologías, las nuevas tecnologías por las que ahora aprendemos y participativa, te tiene que hacer participar. Por ejemplo, es más fácil ahora que una persona que ve un documental o, o sí, justo que ve un documental o que ve una foto o algo acerca de un animal que ni siquiera tiene en su realidad, es más fácil que lo sepa, ¿no? O sea, que te sepa identificar qué animal es o de dónde vive o cómo come, o qué es lo que come, qué es lo que hace y todo, a través de si lo vio en un documental, a pesar de que, por ejemplo, en en esa cuestión, pues no esté cerca de su realidad, pero sí es algo que aprendió a través de una manera visual, ¿no? Y que lo hizo partícipe. Y bueno, por último también habla de una educación libre. Menciona mucho, y esto no lo había como, era un punto que no había extendido antes, acerca de esta educación libre. ¿Por qué? Porque permite al alumno que la educación no sea unilateral, que no sea lo que el maestro te da nada más, porque el maestro puede que no tenga toda la información idónea, correcta o actualizada como debería de ser, ¿no? Más bien es una educación, a lo que yo entiendo, se podría decir, eh, bidimensional. Eh, que sea una praxis, que sea una educación
de ambos lados, ¿no? El maestro no sabe todo en esta actualidad, el maestro no tiene todos los conocimientos, él va a ser el que guíe esos conocimientos y el que permita al alumno tener eh, este esencia crítica y autorreflexiva, pero también va a estar abierto a estas nuevas conocimientos, al saber que él no tiene todo el conocimiento y que puede aprender de los alumnos también, ¿no? Que los alumnos también nos pueden enseñar porque a veces ellos saben un poco más acerca, pues, de todas estas nuevas aplicaciones que se crean, ¿no? En, en este sentido, por ejemplo, ahora en la pandemia, pues fue de estas nuevas aplicaciones que antes no se escuchaban mucho, pero que nos permiten hacer una videollamada, una videoconferencia, que nos permiten dar clases o recibir clases a través de las pantallas, ¿no? Lo que es Zoom, lo que son algunas otras actividades que tal vez no estaban tan usadas y que ahora que es parte de nuestra realidad, pues son una aplicación, son informaciones, son tecnologías que tenemos que saber utilizar, ¿no? Entonces, en esta última cuestión, pues permitir a la escuela que los alumnos sean libres, libres en el sentido de aprender, de que tengan este autoconocimiento y que tengan esta cuestión de poder aprender, que la escuela les dé esas herramientas para poder hacerlo. Finalmente, bueno, Antonio Bartolomé lo que hace es que termina este escrito como como diciendo que finalmente pues son sus ideas, ¿no? Que tal vez pueden ser muy locas, que tal vez pueden cambiar a todos los maestros, ¿no? Y hace como un pequeño chiste de pues cambiarlos, pero dejarles su jubilación al 100% de lo que les pagan, ¿no? Pero, este, pero, pero realmente lo que hace es que en ese momento para él eran ideas, ¿no? Ideas de poder tal vez cambiar a todos los maestros por algún diseñador, este, algún sabio de estas nuevas tecnologías, o poder cambiar a todos los maestros por monitores, ¿no? Pero finalmente, pues en nuestra actualidad es lo que se hace. Se cambia las cuestiones presenciales mínimo de la escuela, hablando propiamente de la UNAM, por ejemplo, ya se cambió todas estas cuestiones presenciales, la escuela en cómo se conocía antes y se está reformando esa escuela. Ya pues sabemos que no se va a poder volver a la normalidad como la teníamos planteada, ¿no? Va a ser una nueva normalidad y esta nueva normalidad nos está obligando a utilizar estos nuevos conocimientos y estas nuevas innovaciones tecnológicas, ¿no? Toda esta tecnología que se da, o tal vez no es nueva, pero pues tal vez apenas es que la estamos conociendo. Entonces, pues la verdad es que me parece que es un ensayo muy apropiado para lo que ahorita se está viviendo, que es también un escrito muy bueno porque te da estas opciones, o sea, sí critica y sí dice que las tecnologías pues podemos verlas como malas, pero no, ¿no? O sea, ¿cómo podemos utilizarlas a nuestro favor? Y más allá de eso, pues poder ser actores principales que tal vez a partir de ahora no tengamos toda la información o no podamos saber todo y vamos a necesitar sí o sí una constante actualización, ¿no? De todo lo que sabemos, que ya alguien que sea un doctor, que saque su doctorado, su maestría o todo eso, no va a ser hasta ahí sus conocimientos, sino que tiene que seguir un aprendizaje y un conocimiento para toda la vida, actualizado, ¿no? Entonces, pues es algo que
en la actualidad ya es más una realidad tangible, ya es más lo que tenemos y que pues bueno, se van a seguir actualizando, vamos a seguir necesitando de nuevas cosas, van a salir nuevas aplicaciones, nuevas tecnologías, porque la tecnología es lo que más ha dado avances, y lo que más rápido ha avanzado, pero bueno, de esta manera es como podemos ir llevándola y cómo la escuela no puede, debe, debe cambiar para pues que estas tecnologías no nos arrebasen y se pueda dar un buen uso. Entonces, pues ya para finalizar, a mí me parece una buena crítica, una buena opción y la verdad es que también esta forma de realizar mi examen extraordinario, lo que en este momento es, también es una buena forma en cómo el maestro puede hacer que el sujeto, que el alumno, en este caso yo, sea partícipe de eso, ¿no? Como mencionaba en algún punto, me tienen que hacer, o más bien me hace saber esta información, poder criticarla, poder analizarla y poder darla a alguien más, ¿no? Pero no solamente esa información, sino información de las aplicaciones, de cómo hacerlo, de las imágenes, de la edición, de la música y todo, que bueno, finalmente esperamos poder haber cumplido con el objetivo, haber cumplido con lo que se nos pide, pero más allá que eso, o más allá de eso, más bien, poder aprender de esto, ¿no? Entonces, pues hasta aquí llega nuestro podcast. Les agradezco mucho la atención, el escuchar y espero que tengan una excelente tarde. Para ustedes fue Estrella Esquivel y el número de cuenta es 312-04-1551 de la Unidad de Conocimiento de Innovaciones Tecnológicas. Nos vemos en una siguiente edición.